Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Wendy Vanessa Charri Ferias, actualmente cursando el octavo semestre en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Popular del Cesar, en la materia Metodología de la Investigación, a cargo del docente Jorge Chaverra Márquez. Y el día de hoy vengo a presentar un análisis sobre la intersección de la propiedad intelectual y la regulación de los derechos de autor en el Internet desde el caso Andy Warhol. El caso Andy Warhol versus Lynn Goldsmith. El año pasado, en 2023, la Corte Suprema de los Estados Unidos condenó a la Fundación para Artistas Visuales Andy Warhol en honor al artista por el uso indebido de los derechos de autor sobre una fotografía tomada por la artista y fotógrafa de celebridades Lynn Goldsmith. El caso se remonta a 1984, cuando Goldsmith cedió una licencia de uso temporal a la revista Vanity Fair para el uso en una serigrafía trabajo del artista Warhol, de una foto del artista Prince Royce. En 2016, la Fundación para Artistas Visuales en honor a la celebridad cedió esta licencia para un trabajo en la sesión Prince Series de la revista Condé Nast. La Corte estadounidense consideró que la fundación había hecho uso de los privilegios de plagio que tiene la fundación por estar en honor a la celebridad Andy Warhol. Pero ¿por qué esta investigación? Realizar esta investigación es importante porque la propiedad intelectual tiene unos retos súper interesantes en el Internet. Es deber del nuevo abogado del derecho global analizar a profundidad cada uno de los casos de esta nueva regulación de los derechos de autor en el Internet. En la era digital, quizá pensemos que solamente existen lo que es las políticas de privacidad y los contratos de aplicaciones y uno que otro contrato que se maneja en la era de la web. Sin embargo, hay más. Detrás de esto se encuentra la protección de la propiedad intelectual en la era digital. Esto abarca marcas registradas, patentes, derechos de autor y mucho más. ¿Pero para qué? Para analizar la viabilidad de la implementación de regulaciones de la propiedad intelectual de ordenamientos internacionales al ordenamiento y el sistema jurídico colombiano. ¿Y los problemas? Bueno, desde un primer punto, en el caso Andy Warhol, vemos que el principal problema es la distribución no autorizada de una obra. A esto se le conoce como piratería digital. La piratería digital consiste en la distribución, venta o reproducción no autorizada por licencia de las creaciones que tengan reservas de derecho de autor. La no delimitación de las fronteras en la web es otro de los puntos que no ha logrado divisar las regulaciones y normativas que se han venido creando tradicionalmente. Recordemos que la web es un sitio de globalización digital. La velocidad a la que avanzan estas conexiones digitales incluyen también el uso de la inteligencia artificial como nueva forma de creación de obras y contenidos. La falta de regulación en estos con normativas que no van a la par de la interconectividad global hace que nazcan problemas de protección y la creatividad de los productores o creadores de obras se ve afectada. Analizar la intersección entre la propiedad intelectual y la regulación de los derechos de autor en el Internet desde el punto de vista del caso Andy Warhol es el objetivo de esta investigación. En 2015, en su trabajo La propiedad intelectual aplicada al Internet y su influencia en la creatividad, Cardona discute cómo es necesaria una regulación que promueva la creatividad sin las limitantes que consideran los creadores de las propiedades intelectuales en un entorno globalizado. De esta manera también discute cómo afecta la creatividad de estos el hecho de no sentir que las plataformas web
o que las redes sociales no manejen un control en un estadio de interconexiones globales y masivas. También discute tratados importantes como el Convenio de Berna o el Acuerdo sobre los aspectos referentes a los derechos de autor por el comercio en España. Para Romero, en su teoría, nociones y aspectos generales de la propiedad intelectual en el Internet, es necesario para la autora identificar que la necesidad de nuevas reformas sobre páginas web que infrinjan los derechos en las creaciones de obras literarias, artísticas y científicas. Aunque detectar a los infractores, según la autora, cada vez se hace más difícil, puesto que en la era digital las interconexiones no tienen una regulación que avance a la par de estas. Ahora, la creación de la inteligencia artificial pudo haberlo revolucionado todo. La creadora, la autora, considera que la IA ha hecho que el entorno digital y la creación de las obras tome un vuelco completamente diferente. Como referencia normativa, en Colombia se cuenta con el artículo 61 de la Constitución Política de 1991, que trata sobre la responsabilidad del Estado en la protección de la propiedad intelectual dentro de los parámetros que establezca la ley. La norma es la Ley 23 de 1982, que en su vasto armamento normativo nos explica todo lo referente a los derechos de autor y a la reserva de los mismos dentro del territorio colombiano. A nivel internacional contamos con el Convenio de Berna para derechos de autor. Este ofrece unas rutas de mecanismo para la protección de los derechos de autor que se encuentran en obras literarias, artísticas, pinturas, músicas y demás de los países adscritos a este. Y el Tratado de la OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para los Derechos de Autor, que se ha hecho con la finalidad de la protección de estos en la era digital, pero también a nivel material. Y luego de todo esto, ¿qué se busca? Lo que se busca es plantear la viabilidad de la aplicación de la normativa internacional y quizá de la creación de un nuevo derecho globalizado e interconectado con regulaciones y normativas que se adapten a la velocidad e interconectividad de la era digital. Bueno, espero que les haya gustado mucho este tema y si tienen alguna duda, por favor háganmelo saber aquí en los comentarios, estaré respondiendo. Recuerden que les habló Wendy Charri Ferias, estudiante de octavo semestre de la Facultad de Derecho de la UPC. Muchas gracias.